Buenos días, bonito día tengas el día de hoy, que el Señor te guarde y te bendiga, que esté abierto tu corazón para recibir la enseñanza que Dios nos tiene preparada para hoy. El tema se llama ¿qué? ¿El anticristo está en el mundo? Vamos a ver qué significa literal el anticristo. Significado es anti, contra de Cristo. Significa el anticristo, adversario, el mal. Este anticristo seduce a los creyentes y los aparta de la fe y se opone a todo lo que es la palabra de Dios y a lo que es Dios. ¿Cuáles son los diferentes tipos de anticristos? Anticristo, en 1 Juan 2:18 dice: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. O sea, hay muchos que se han hecho pasar por Jesucristo, que usan en vano el nombre de Cristo. Han surgido muchos Cristos que ya han perecido, que ya han muerto por causa de hacerse pasar por Cristo. El espíritu del anticristo dice en 1 de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, sé que el espíritu del anticristo no va a confesar que Jesús es el Señor. No va a confesar, ni va a creer, ni siquiera va a poder pronunciar el nombre de Yeshua. Y lo cual dice que ya está en el mundo. ¿Cuál es la definición del anticristo? Todo el que niega al Señor Jesucristo. Toda persona que niega a Jesús como el Cristo es considerado un anticristo. A través de la historia se han dado a conocer personas que no reconocieron a Cristo. Juan los llama anticristos, sí, o sea, toda aquella persona que no acepte a Jesús es el anticristo. Ejemplo del anticristos conocidos a través de la historia, uno de los poquitos, pero ha habido muchísimos. Un ejemplo es Antíoco Epífanes, en el año 167 a.C. Llegó a sacrificar cerdos en el templo, o sea, en el templo del pueblo de Israel. Llegó a sacrificarlo porque saben que el cerdo no es kosher, o sea, no es kosher, no es limpio, no es apto para comerse, no es apto para nada. Entonces, Antíoco profanó el templo de los judíos sabiendo que no aceptan los cerdos, lo sacrificó. Esto lo vemos en Daniel 11:31. Dice: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Esto fue lo que pasó cuando Antíoco Epífanes llegó a sacrificar los cerdos. Otro de los ejemplos de los anticristos pues es Calígula. Tú no sé si hayas escuchado de Calígula. Él fue del año 37 al 41 después de Cristo. Él estaba en contra de la doctrina de Dios. Entonces esto lo puedes buscar tú en la historia a través de YouTube o de internet. Puedes estudiar la vida de Calígula, que siempre iba en contra de Dios y hacía cosas aberrantes, de lo más peor que hubo en este tipo. Otro ejemplo también de los anticristos fue Domiciano. Él fue del año 81-96 después de Cristo. Son líderes romanos profanadores de la doctrina de Yeshua. Esto también lo puedes localizar en la historia. Puedes también meterte a buscar a Domiciano, quién fue, su comportamiento, el periodo, el tiempo, y podrás verte que también tiene una característica de los anticristos. ¿Cuál es la definición del anticristo? Es un personaje que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios y de lo que es objeto de culto. O sea, podemos ver la definición del anticristo, que era como un hombre de pecado. Era como el hijo de perdición y era como hombre inicuo, o sea, malvado, perverso. Esto lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 2:3, dice: que nadie los engañe
en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, una persona que no quiere ser gobernada por Dios y por la Biblia, esa es la apostasía. La apostasía, podemos ver que la gente no se deja gobernar por Dios, no se deja gobernar por la palabra, no sigue la voluntad de Dios. Esa es la apostasía. Pero dice que nadie los engañe en ninguna manera. ¿Cuál va a ser la manera que nadie te engañe? Pues estudiando la palabra, orando a Dios, obedeciendo a Dios, permaneciendo en su voluntad, porque dice que van a ser engañados. Aún dice que aún los escogidos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no andan en el camino correcto, no andan en la santidad, no están apartados para Dios. Entonces dice que este hombre se va a revelar, el hijo de la perdición se va a revelar sin que venga la apostasía. Y actualmente podemos ver cuánta apostasía hay, cuánta gente que ya conocía de Dios se ha apartado de los caminos del Señor. Ahora que hubo este bichito, ustedes saben que mucha gente, en vez de congregarse, de buscar, de adorar, de arrepentirse, al contrario, se apartaron de Dios, se fueron al mundo como que si los hubieran tenido mucho tiempo amarrados y se fueron al mundo a darle bola a la hilacha, hermanos. Entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que regresar a la voluntad de Dios, porque el anticristo ya está en este mundo. Y su finalidad es que todo el mundo se pierda, que todo el mundo se aleje de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener permanencia en la palabra y en Dios. Los siguientes son características del anticristo. Uno, se opondrá a Dios y él mismo se llamará Dios. Esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice, este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Entonces dice que se opone a todas las cosas santas, se opone a las cosas de Dios. Entonces esta es una característica del anticristo, que se va a oponer a todas las cosas de Dios. No va a querer saber nada, no le importa nada, no tiene amor, no le importa a nadie, solo se importa lo que él quiere, su satisfacción, lo que él desea, lo que él anhela, y darle rienda suelta a su concupiscencia. Estos son los anticristos. Otras características del anticristo, dice que Satanás lo respaldará con poder, señales y prodigios mentirosos. Esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:9. Dice, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, el impío significa sin piedad y que no respeta a Dios. Este es el anticristo. Podemos ver muchas señales ya de que hay muchos prodigios mentirosos, porque son falsos, porque no viene de Dios, porque son trucos que hacen, porque son brujerías. El anticristo eso hace, engaña a la gente para tenerla cautiva, para llevársela a ser su adversario también de Dios. Para eso engaña a Satanás, para hacérselos de su lado, así como allá en el cielo, cuando se vino la rebelión de Satanás, se bajó a los ángeles una tercera parte. Entonces, así quiere contigo, quiere destruirte. Y si tú no disiernes, y si tú no entiendes, entonces te va a llevar el adversario a ser contrario a Dios. Pero Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que tú te humilles, Dios quiere que tú te rindas, Dios quiere que tú te entregues, te consagres al Señor. Entonces vamos a ver que él podrá tener poder. Este anticristo va a tener poderes y habrá señales y prodigios
en los cielos, en la tierra, donde quiera va a ser las señales. La gente se va a impactar, se va a admirar, pero si no estás en la voluntad de Dios, te va a engañar. También dice que otra característica del anticristo dice que gobernará con un sistema político religioso. En Apocalipsis 13 del 4 a 6 dice, adoraron al dragón, o sea, al diablo, porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Entonces vamos a ver cómo se va a organizar un sistema mundial, un gobierno mundial, político de religioso, donde todo es permitido, todo es bueno, nada es malo. Van a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esto está, Señor, profetizado de todo lo que iba a acontecer en los tiempos finales. Y dice que tendrá una apariencia, el anticristo va a tener una apariencia. Ay, sí, Dios para acá, Dios para allá. Pero de un momento va a blasfemar, se va a descubrir, se va a quitar su careta y se va a ver quién es. Otra característica del anticristo dice, será un dictador mundial embestido con el poder de Satanás. Va a ser un hombre, va a ser una persona el que va a ser el anticristo, y que Satanás lo va a dirigir, Satanás lo va a aconsejar. Esto lo vemos en Apocalipsis 13:7. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se les dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, que va a gobernar políticamente, porque todo el mundo se le va a rendir a sus pies. A todo el mundo lo va a engañar. Aún los pueblos y las naciones se van a entregar ante él. Y dice que va a hacer guerra contra los santos, contra los elegidos del Señor, contra el pueblo de Dios, contra aquellos que siguen a Dios. Dice que van a morir por causa del anticristo, porque los va a odiar tanto que van a ser perseguidos. ¿Cuál es la definición del espíritu del anticristo? Es el espíritu que niega a Yeshua, que niega al Padre. Un demonio manipulador de la mente humana, que engañará a grupos religiosos, llevándolos a negar a Yeshua como el Cristo Salvador. Esa es la definición del espíritu del anticristo. Y es un manipulador ¿de qué? De la mente. Dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Yeshua. Si tú no llevas tus pensamientos a la obediencia de Yeshua, el demonio va a manipular tu mente. Y ahorita podemos ver que hay muchas cosas, hay muchas armas en las cuales se están investigando que se puede manipular la mente con vías ondas electromagnéticas. Si tú te pones a estudiar un poquito, si tú empiezas a ver todo este tipo de cosas que se han inventado a nivel mundial, porque dice que pues iba a crecer muchísimo el conocimiento, y podemos ver que a través de muchas cosas ya se pueden manipular la mente, se pueden manipular a través de la televisión, de los celulares, de la computadora, vías ondas que te manden, o sea, ya se pueden manipular. Si tu mente no está en Cristo Jesús, tu mente va a ser manipulada para hacer la voluntad del anticristo. Vamos a ir a primera de Juan 4:3, dice, y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ya ven? O sea, ya está en el mundo. El anticristo ya está viviendo en este mundo, pero dice que no confiesa a Yeshua. Dice segunda de Juan 1:7, dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo
ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. O sea, no confiesan que Jesucristo vino en carne, sino que piensan que Jesucristo no vino de carne y hueso, que Jesucristo piensan que no tenía dolor, piensan que no sufría, piensan que no lloraba o no se gozaba. Pero Él vino en carne como tú y como yo para mostrar todo esto, vino en carne y hueso. Y todo aquel que diga que no vino Jesucristo en carne y hueso es del anticristo y es una falsa doctrina, porque Él padeció y sufrió por ti y por mí para liberarnos del pecado. Este demonio ha trabajado engañando a la gente en los últimos 2023 años y ha preparado el camino para el hijo de la perdición, el anticristo. Entonces, el anticristo viene para robar la fe de las familias, sacando del corazón a través del humanismo, el materialismo. Quiere sacar la presencia divina de Dios, de destruir a las familias, separarlas, dividirlas, romper con lo original que formó Dios, que es a las familias, que es a tu familia, que es varón y hembra, que es niño y niña, y quiere hacer otro tipo de familia distinta a lo que está escrituralmente, y eso ofende a Dios, y podemos ver cómo algo político religioso se está manifestando como el anticristo, porque no son las familias ya normales como Dios estipuló, sino quieren ser familias adicionales que no agradan a Dios, que confunden a las personas, confunden a los niños, a los que no están afirmados en la fe, los pueden desviar. Y eso es el anticristo, para eso viene, para el hijo de la perdición, porque es hijo de Satanás, porque se dejó guiar, se dejó instruir. Entonces, hermanos, debes de estar firme en la fe, firme en Jesucristo, parado en la roca y adorando al Padre Celestial en todo tiempo, escudriñando las Escrituras a tiempo y a destiempo para no ser engañados. ¿Qué detiene la manifestación del anticristo? En 2 de Tesalonicenses 2:7 dice, porque el misterio de la iniquidad, o sea, del que está sin ley, ya está en acción, o sea, ya está actuando el anticristo. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo se ha quitado de en medio. ¿Quién es este que está en medio? Es el ángel del Señor, que es el que guarda al pueblo de Dios, que es el que guarda a los elegidos. Entonces dice que cuando se quite la protección de este ángel, se manifestará y se quitará la careta y se mostrará el hijo de iniquidad tal cual es. Entonces, ¿cómo no vamos a ser engañados? Pues estudiando la palabra, obedeciendo a Dios, sometiéndonos a su voluntad. Aconteciendo esto, se manifestará y empezará su reinado del anticristo, engañando a mucha gente, la cual será sellada con el sello del 666, con el cual él controlará a su gente. Empezando aquí la mayor y cruel tragedia humana, la gran tribulación, se llama esa tribulación, en la cual asesinará cruelmente a toda persona que no lo reconozca a él como su rey y Dios. O sea que así como el Padre Celestial es adorado y es exaltado, el imitador, el anticristo, quiere que también le adores. Entonces dice que te pondrá una marca. Esa marca dice que será en tu mano derecha o en tu frente. Esa marca es la marca de la bestia de 666. Dice que el que tiene entendimiento que entienda lo que es el 666. Entonces, hermanos, ¿qué haremos? ¿Te dejarás marcar por la bestia? ¿Negarás a Dios por salvar tu vida? Y recuerda que cuando la bestia se presente no podrás comprar comida ni podrás vender absolutamente nada, porque todo lo va a controlar, todo lo va a tener en su poder,
todo lo va a tener en sus manos, todo lo va a estar vigilando. Por eso de las tecnologías, todo lo vigilan, todo se sabe, todo se ve. A través de unas cámaras supersónicas se puede ver dentro de tu casa todo lo que haces también. Entonces nadie se va a poder escapar de esto. Dice que, así que solo contarás con el dueño de todo, el Dios creador del universo. Entonces, hermanos, estemos listos, estemos preparados como esos soldados para ir a la guerra. No nos durmamos como se durmieron los apóstoles cuando Jesús les dijo, espérenme aquí, voy a orar, quédense velando y orando, y se durmieron. Dios no quiere que nos durmamos, Dios quiere que velemos en la oración, en portarnos bien, en andar en la voluntad de Dios. ¿Cuál vendría siendo el fin del anticristo? Porque tiene un fin, no se va a quedar así. Dice, solo reinará 7 años, mas a su tiempo Jesucristo regresará y lo derrotará con su espada, o sea, con el poder de la palabra, junto con todo su ejército, y serán lanzados al lago del fuego. Esto lo vemos en Daniel 7:25. Dice, él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Hermanos, y quiero decirles que esos tiempos y la ley ya fue cambiada. Fueron cambiadas las fechas, el pueblo judío vive en otro tiempo, vive en el año 5790 y tantos. Nosotros vivimos en el tiempo 2023. Cambió la ley, cambió el día de descanso. El día de descanso que Dios dijo que reposó el 7º día, que fue del viernes al sábado, lo cambiaron por el domingo. Y dice también en Daniel 25, dice, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio, o sea, un tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, así dice el escritor, un tiempo, tiempos y medio tiempo significa 3 años y medio. Entonces esto ya hace un buen rato que se cambiaron los tiempos y que cambiaron la ley y que cambiaron y que están queriendo siguiendo cambiando la escritura, y que aún en tu trabajo, en las escuelas, están queriendo sacar la palabra de Dios del corazón de las familias, de los hijos, de los niños, de los estudiantes. Entonces, este es el propósito del anticristo. Si tú no cuidas a tu familia, el propósito del anticristo se va a cumplir en la tuya. Entonces, cuídala, protégela, abrázala. Es tu deber como cabeza de ese hogar, tener esa protección divina, encontrarte tú personalmente con Dios y después con tus hijos tener esos encuentros personales con Dios para que no sean llevados y engañados como muchos dicen que son engañados. Apocalipsis 19, del 19 al 20 dice, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales se engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces podemos ver el final del anticristo. Podemos ver también aquellos que fueron engañados que van a ir al lago de fuego. El lago de fuego fue preparado para Satanás y los ángeles. No fue preparado para el ser humano. Pero si tú no corriges tu vida, si tú no te entregas, si tú no te consagras, que estamos viviendo los tiempos finales, nadie sabe el tiempo y la hora, pero estamos viendo pestes, hambrunas, guerras, estamos viendo enfermedades, están saliendo cada día más enfermedades. Y si sigues tú ahí dormido o dormida en tus laureles, pues te va a llevar el anticristo hacia su propósito. ¿Te gustaría vivir ese tenebroso tiempo? Si su respuesta es no, entonces conságrate al Señor, camina en su voluntad, ríndete a Él, y en lugar de sufrir, gozarás de la mejor fiesta que jamás haya existido,
las bodas del Cordero. Porque recuerda que viene en una nube Yeshua por su novia. Por su novia son todos aquellos que hicieron la voluntad del Señor. Entonces yo te invito, hermano, hermana, a que reflexiones sobre esto que hemos estudiado del anticristo, en sus tiempos y sus venidas, cómo está ahorita el mundo, cómo no hay justicia, cómo no hay gente compasiva por otra gente, cómo el amor de muchos se ha enfriado. Entonces yo te invito, hermano, a que andes sabiamente en esta tierra, a que procures andar con diligencia, presentándote aprobado delante del Señor, a que procures andando en la verdad cada día, porque Dios no quiere que nosotros vayamos al lago de fuego. Dios quiere que vayamos con Él. Siempre Él quiere hacernos un bien. Entonces piensa en esto, hermano, en ser agradecido con el Dios creador del universo, en ser agradecido por ese sacrificio que Yeshua hizo por ti, por mí, allí en esa cruz, que era una masa viva de todo lo que lo golpearon, de todo lo que laceraron, de todo lo que le hicieron. Y sin embargo, Él se entregó y Él dijo, quiero por cada uno de nosotros. Entonces yo te invito, hermano, a que reflexiones sobre esto, a que pienses en ese precioso sacrificio y a que enmiendes tu vida, a que te corrijas, a que tengas arrepentimiento, a que cambies de tu manera de ser, tu manera de pensar y te consagres cada día más al Señor para que obtengas esos beneficios, esas bendiciones de lo alto, esa presencia divina que Dios plantó dentro de nuestro ser. Que Dios te bendiga, hermano, y te guarde, te cuide y te proteja.